Antes de que el camino francés se convirtiera en un referente definitivo, en la época en la que la Reconquista se iniciaba, los peregrinos acudían a Santiago de Compostela a través de una ruta escarpada que transcurría entre montañas, evitando el encuentro con los árabes. Esta ruta comenzaba en Bilbao y entroncaba con la tradicional en Villafranca del Bierzo, en territorio leonés. Antes, en el norte de la provincia de Palencia, dejaba un patrimonio arquitectónico espectacular e historias que iremos repasando en los próximos capítulos. Con el tiempo, a medida que avanzó la Reconquista, los peregrinos volvieron a la ruta que se conoce como camino tradicional, dejando poco a poco este trayecto que fue perdiéndose en el olvido. Por eso hoy en día se le conoce como camino olvidado, o camino de la montaña, como era denominado ya en el siglo IX, cuando era la ruta habitual hacia la Compostela. Ya en el capítulo anterior visitamos uno de sus principales enclaves, situados en la provincia de Palencia, Aguilar de Campoo. En sus alrededores se encontraba la localidad de Villanueva de Pisuerga, que desapareció bajo las aguas de un pantano. Allí se encontraba una pequeña joya del románico, la iglesia de San Juan Bautista, que antes de que el destino la condenara a su desaparición, fue rescatada piedra a piedra y trasladada a la capital palentina, donde hoy puede contemplarse en uno de sus parques. Sumergido, permanece un puente medieval que en épocas de sequía vuelve a aparecer a la vista de todos. Cerca, y en la misma ruta, se encuentra Matamorisca, cuya iglesia dedicada a San Juan Bautista, construida a finales del siglo XII y principios del XIII, guarda en su interior ejemplos de imaginería popular de la época. San Mamés de Zalima es el paso siguiente. Las viejas construcciones de este minúsculo núcleo humano acogen la iglesia de San Miguel, que perteneció a un monasterio y cuyo origen es de estilo románico. Apenas a unos pasos se encuentra Salinas de Pisuerga, habitada antes de los romanos por los cántabros, donde el peregrino se detiene a contemplar la sencillez de la ermita de Quintana Hernando, o el ejemplo de arquitectura gótica de la iglesia de San Pelayo del siglo XVI. Cerca ya de otro de los puntos importantes en esta ruta, Cervera de Pisuerga, entramos en Quintanaluengos, donde hay constancia de que en el siglo IX existía un monasterio femenino dedicado a los santos Justo y Pastor. Aún quedan restos de la iglesia construida en el siglo X, concretamente unos capiteles que pueden observarse en el Museo Arqueológico de la capital palentina. Pero en la localidad aún se dibuja la espadaña de la iglesia de San Lorenzo, de estilo románico, o el palacio barroco de los Velasco, que conserva un pequeño oratorio en su interior. Liguérzana nos avisa de la llegada del final de esta etapa. Su origen prerromano se pierde en el tiempo, aunque ya en el siglo VII existía población en su territorio. Su paisaje constata que estamos en la puerta de la montaña palentina. Y después, Cervera de Pisuerga. Pero ese recorrido lo haremos en el próximo capítulo de esta serie, que no sería lo mismo sin su complicidad. Nos vemos en el siguiente.